compuesto tanto de ángulos de elevación y depresión, es el primero. Entonces esta situación nos dice que desde un punto del suelo se ve el punto más alto de una torre formando un ángulo de 30 grados, ¿sí? Con la horizontal, es decir, con el suelo. Si nos acercamos 10 metros hacia su pie, el ángulo es de 60 grados. Entonces nos piden hallar la altura de la torre. En este problema tenemos una combinación, pero hoy son triángulos muy similares. Entonces supongamos que esta de aquí es nuestra torre. Ok, ahora nos dice que ella forma un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. Uy, perdón, bueno, voy a alargar la torre para que no dañar nuestro triángulo. Entonces, este de aquí sería nuestro ángulo de 30 grados. Ahora nos dice que si nosotros nos acercamos 10 metros, quiere decir que si avanzamos 10 metros hacia el pie, es decir, hacia la punta o la parte inferior de la torre, lo que vamos a tener es que se forma un nuevo ángulo, pero esta vez es de 60 grados. Entonces voy a hacer acá como unos punticos para que se den cuenta que vamos a relacionar parte del triángulo rosado ahora con el moradito. Y entonces vamos a darle valores. Este valor desconocido, que es la distancia que hay desde donde se formó el ángulo de 60 grados hasta el pie de la torre, la vamos a llamar X, y de aquí la vamos a llamar Y. Entonces lo que vamos a plantear es la situación, bueno, esta ya me queda un poco corta, hasta acá abajo. Entonces vamos a plantear nuestras variables que son importantes. Tenemos para el triángulo rosadito totalmente rosado, si vamos a relacionar base y altura, estos dos catetos no nos están hablando nada de esta diagonal que es la hipotenusa, sino simplemente información importante están en los catetos y principalmente en la Y, que es la altura de la torre. Entonces para ello vamos a llamar a la tangente, y en este caso decimos que la tangente de 30 grados es igual al cateto, puesto que en este caso es Y, sobre el cateto adyacente. Pero mi cateto adyacente es desde aquí hasta aquí, entonces esto va a ser X más 10. En este caso pues no vamos a poner los metros, pero sí los vamos a tener en cuenta al final para las unidades. Bien, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a tener la tangente de 60 grados, y entonces mirando solamente el borde aquí moradito, punteadito, entonces tenemos que el opuesto sería Y, y nuestro adyacente en este caso sería solamente X. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es despejar la Y en ambas expresiones. Entonces al despejar Y en ambas, ok, perdón, aquí despejo Y, entonces tenemos las expresiones así. Tendríamos que este pasa a multiplicar a este lado y tendríamos como expresión X más 10 por la tangente de 30 grados es igual a Y. ¿Listo? Y también vamos a tener que por el otro lado X por la tangente de 60 grados es igual a Y. Entonces llamemos a esta expresión 1, expresión 2. Entonces como las dos son iguales a Y, quiere decir que entre las dos podemos igualarlas, aplicar el método de igualación de los sistemas de ecuaciones que se habían visto en años anteriores. Por ejemplo, si yo tengo 2 más 2 es 4 y 2 por 2 también es 4, lo que quiere decir es que 2 más 2 es igual a 2 por 2, ¿sí? Es el mismo criterio. Entonces igualamos, tendríamos X más 10 por tangente de 30 grados es igual a X por la tangente de 60 grados. Entonces vamos a multiplicar esta expresión y sería X por la tangente, que nos daría X tangente de 30 grados, y luego 10 por la tangente, como está positivo sería más 10 tangente de 30 grados. Y esto es igual a X tangente de 60 grados. Bien, lo que vamos a hacer es dejar variables a un lado y números al otro. En este caso esta correspondería al número porque no tiene variable. Entonces tengo X tangente de 30 grados menos X tangente de 60 grados, y esto es igual a menos 10 tangente de 30 grados.
menos porque está sumando pasa a restar. Ahora tengo x factor común. Entonces, como ambas expresiones tienen x, entonces factor común quedaría de 30, tangente de 30 menos tangente de 60 grados. Entonces, y eso es igual a menos 10 tangente de 30. Entonces, de aquí vamos a despejar a x, y entonces eso nos daría menos 10 veces la tangente de 30 grados, y todo esto sobre la resta que está entre paréntesis, que sería tangente de 30 grados menos la tangente de 60 grados. Y pues al operar esto en la calculadora nos da que x es igual a 5. Entonces, teniendo en cuenta estas expresiones, lo que voy a hacer es reemplazar x en cualquiera, en 1 o en 2, en la que se quiera, para hallar el valor de y, que es el valor que nos pidieron de la torre. En nuestro caso vamos a utilizar la segunda expresión porque es la más sencilla. Entonces, reemplazamos, aquí reemplazo x en 2, entonces esto quedaría 5 veces la tangente de 60 grados es igual a y. Entonces al hacer esto en la calculadora tendríamos que nos da 8,666 es igual a y. Y pues tenemos que concluir obviamente nuestro problema. Entonces en este caso ya diríamos como respuesta, que fue lo que nos preguntaron, la altura de la torre es de 8,666. ¿Cuál fue la unidad que nos dieron al inicio? Los metros. Entonces 8,666 metros. ¿Listo? Y pues este sería nuestro primer ejemplo de los problemas de aplicación. Ahora vamos a hacer otro. Dicen que la señora Díaz observa la copa de un árbol con un ángulo de elevación de 70 grados. Luego se sitúa 15 metros hacia atrás y observa la copa del árbol con un ángulo de elevación de 26 grados. Entonces nos dicen que si la línea de visión de la señora Díaz se encuentra a 170 centímetros del suelo, ¿cuál es la altura del árbol? Entonces lo que sucede es que la señora Díaz visualiza la copa del árbol, pero pues como tal hay una partecita que va a quedar faltando. Entonces digamos esta es una porción del árbol. La primera línea de visión que tiene ella nos dicen que tiene un ángulo de elevación de 70 grados. Dice que ella se va 15 metros hacia atrás y luego el ángulo de elevación cambia a 60 grados, entonces, perdón, a 26 grados. Entonces, estos serían los 26 grados y como nos dicen ahí, esto es a 15 metros que ella tomó de distancia. Entonces, adicionalmente a eso tenemos que la visión de ella, entonces está a 170 centímetros, que es lo mismo que 1,7. Entonces este valor se lo vamos a tener que sumar para tener como tal la altura completa del árbol, ¿sí? Entonces vamos a tener doble variable. Nuestras variables las vamos a definir así. La primera, que es esta distancia que hay, que es la de la primera línea de visión, que vamos a llamar x, y esta primera porción, que sabemos que es una partecita del árbol pero no toda, se va a llamar y'. Y como tal, toda la línea de visión la vamos a considerar como y. ¿Listo? Que va a ser toda esa distancia completa. Y sabemos que y va a ser igual a y', esta distancia, más 1,7 metros. Que esto va a ser lo que tenemos en cuenta para la respuesta cuando nos pidan la altura del árbol. Ahora procedemos a plantear las ecuaciones y tendremos lo primero es que la tangente de 70 grados, que me relaciona cateto adyacente con opuesto, es opuesto y' sobre x. Y por el otro lado tenemos que la tangente de 26 grados, entonces va a ser y' sobre el adyacente, que en nuestro caso sería x más 15. Y bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es despejar para y. Entonces vamos a despejar y en los dos casos. Y diríamos que, ¿cómo me quedaría?
Entonces en el primero me va a quedar esta x pasa a multiplicar, entonces tendríamos que x por la tangente de 70 grados es igual a y', y de manera similar es x más 15 lo multiplicamos por la tangente de 26 grados y esto es igual a y'. ¿Listo? Entonces despejamos y'. Y lo siguiente que hacemos es igualamos. Y entonces tendríamos que x por la tangente de 70 grados es igual a x más 15 por la tangente de 26 grados. Entonces multiplicamos en la parte de la derecha, esta de la izquierda queda exactamente igual. Entonces me quedaría x tangente de 26 grados más, entonces 15 tangente de 26 grados. Entonces variables a un lado, números al otro. Tendríamos x tangente de 70 grados menos x tangente de 26 grados igual a 15 por la tangente de 26 grados. Entonces ambos tienen x, sacamos factor común. Quedaría x factor común de tangente de 70 grados menos la tangente de 26 grados. Nuevamente igual a 15 por la tangente de 26 grados y despejamos. Entonces tendríamos que x es igual a 15, tangente de 26 grados. Todo esto quedaría sobre la tangente de 70 grados menos la tangente de 26 grados. Y pues procedemos a hacer el cálculo con ayuda de su calculadora. En nuestro caso, entonces tenemos que esto daría 3,237. Y entonces vamos a reemplazar este valorcito, digamos llamemos a esta 1 y a esta 2, la más fácil de reemplazar sería 1, entonces vamos a reemplazar en ella. Entonces al reemplazar, tendremos aquí reemplazo, x en 1, entonces tendríamos que 3,237 por la tangente de 70 grados es igual a y'. Entonces hacemos ese cálculo. Recordemos que la tangente debe estar en grados, en dec, y eso nos daría 8,893 el valor de y'. Pero pues sabemos que ahí no se puede concluir. Entonces y, que es y' más 1,7 metros, entonces en nuestro caso sería 8,893 metros más 1,7 metros, entonces y sería igual a 10,593 metros. Entonces en la pantallita les dejo la conclusión ya del ejercicio, la respuesta como tal para concluirlo, ya que el espacio aquí se acabó. Y pues hasta un nuevo video. Gracias.